Perfecto, ya estamos comenzando. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Estamos muy contentos porque nos están acompañando el día de hoy. Eh, Hoy nos acompaña el equipo de admisión que nos va a estar apoyando y nos va a estar contando un poquito más sobre estos programas que están el día de hoy auspiciando esta clase abierta, la cual la va a dar el coordinador del programa de Magíster en Analítica de Negocios y también director académico del programa de MBA en su formato evening. Están todos cordialmente invitados a que si gustan pueden abrir sus cámaras para que estemos todos viéndonos. Si no pueden hacerlo, no hay ningún problema. Eh, Así que sin nada más que agregar, le doy el pase a nuestro profesor para que dé inicio con esta charla informativa. No sé si antes, Jonathan, quisieras agregar algo. Sí, por supuesto, bueno, agradecer obviamente a todos los participantes, gracias David por la instancia de poder entregar obviamente esta charla que es de gran interés, me imagino, por eso también el nivel de audiencia. Y bueno, obviamente dejar a todos cordialmente invitados a postular a nuestros programas de posgrados. Como equipo de admisiones quedamos a su completa disposición. Imagino, Leo, que al término de la sesión vamos a enviar un correíto con la grabación. Y bueno, obviamente la idea es que sigamos enlazados, sigamos conectados. Ante cualquier duda, por favor, no duden en escribir o llamar. Y bueno, obviamente reiterar ahí los agradecimientos y bueno, quedamos obviamente al pendiente de sus consultas y contactos. Ok, muchas gracias a Leonardo, a Jonathan, a toda la gente del equipo y por supuesto a todos los participantes que se dieron el tiempo de conectarse hoy día para escuchar esta charla clase. Primero, me escuchan bien, ¿cierto? Voy a compartir mi pantalla, ¿todo bien? Sí, Déjenme, sí, hace usted se rato, hace escucha muy rato ya bien. que no hago clase online, ya la pandemia ya se nos está olvidando. Lo voy a poner ahí en modo presentación, denme un segundo. Eso. ¿Cuánto tiempo tengo entre paréntesis, más o menos? Eh, El que usted estime conveniente, el que yo generalmente entre estoy con 45 y una hora. es una mala política, ya, no se preocupen, voy a tratar de mantenerlo lo más acotado y preciso posible. Bueno, primero que todo, ya, bueno, ya Leonardo ya me presentó, Jonathan también un poquito. Les comento muy corto un poco mi background. Yo soy ingeniero comercial eh, y que en el fondo con las vueltas de la vida eventualmente me fui a hacer un doctorado y partí en el área financiera originalmente. Yo hice un máster de finanzas en la universidad, trabajé en banca, trabajé mucho tiempo en consultoría también, consultoría financiera, pero eventualmente convergí al mundo de la inteligencia artificial hace muchos años atrás. O sea, yo empecé mi doctorado en lo que hoy día está súper de moda el año 2007, ¿ya? Y terminé el doctorado el año 2011, ¿sí? Y más o menos desde esa época que he estado metido en todo este mundo de las redes neuronales y el machine learning y el aprendizaje de máquina. Entonces, un poco lo que les voy a estar contando es lo que yo veo hoy día, que es donde está un poco la frontera, ¿ya? Eh, y básicamente como esa frontera, ¿cierto? Que ya todos la estamos empezando a sentir más, cada vez más de cerca, comienza un poco a permear en todos ámbitos, ¿ya? Y desde el punto de vista un poco también de la tecnología, cómo ha ido evolucionando, digamos, en el último tiempo este concepto de los modelos de lenguaje natural grandes, ¿cierto? Large Language Models, que hoy día le estamos empezando a llamar agentes de inteligencia artificial. Y si no conocen los conceptos, espero que al final de la charla les quede más o menos claro, ¿ya? Cualquier duda, comentario, igual siempre me pueden interrumpir. Eh, Ojo, así como les comentaba hace rato que no hago clase online, así que ayúdenme ahí los que están del equipo si hay alguna pregunta que se me pasa en el chat o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, primera cosa, un poco lo que les quería contar, ¿cierto? Es que lo que hemos vivido, ahí sí, lo que hemos vivido, ¿cierto? En los últimos años, cada vez con más fuerza, esta interrupción no interrupción, no, esta irrupción de la inteligencia artificial. Entonces, para los que no conocen los conceptos, o a lo mejor los conocen, pero un poquito de refresco, la inteligencia artificial es una manera, digamos, sencilla de entenderla, es que es básicamente un objetivo, ¿ya? O sea, cuando la inteligencia artificial
comienza como concepto en los años 50, básicamente se plantea el objetivo de que lo que queremos es que las máquinas, las computadoras, ¿cierto?, puedan realizar tareas que antes solo el humano podía realizar. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, pensamos en cosas que antes solo los humanos podían hacer: jugar ajedrez, tener emociones, leer un texto y entenderlo, o mirar un rostro y reconocer que la persona está triste, está contenta, ¿cierto? O si alguien te habla, escuchar lenguaje, ¿cierto? Y entenderlo y ser capaz de responder. Todo eso eran, hasta hace muy poquitos años, tareas que las computadoras no podían realizar, y básicamente este campo de la inteligencia artificial ha estado, ¿cierto?, empujando y generando progreso hacia ese goal, hacia ese objetivo: lograr que las computadoras comiencen a hacer cada vez tareas que son, o que antiguamente eran de exclusividad humana, ¿ya? Eh, y dentro del mundo de la inteligencia artificial, que tiene muchas subramas, por ejemplo la robótica, por ejemplo la interacción humano-máquina, dentro de ese mundo que es bastante grande, existe una subrama que se conoce como el machine learning, el aprendizaje automático, ¿ya? Entonces, el aprendizaje automático es básicamente el cómo la inteligencia artificial ha logrado, ¿cierto?, completar ciertas tareas, algunos de estos desafíos que se planteaban originalmente, ¿ya? Entonces, también una manera quizás sencilla de entender esta idea del aprendizaje automático o el machine learning es que dentro del mundo de la computación, como que uno podría decir que hay como dos paradigmas, ¿ya? De cómo yo logro que una computadora realice una tarea, ¿ya? Un paradigma es más bien del estilo en que es el humano el que define cuáles son las reglas del problema y cuáles son los bordes y el cómo se debe enfrentar y solucionar un problema. Y yo escribo un programa donde le doy todo ese conocimiento, todas esas instrucciones de manera explícita al computador para que sepa cómo actuar. O sea, por ejemplo, no sé, si le quiero enseñar a traducir un texto, le tendría que decir: si aparece tal palabra, si queda tal palabra, entonces escribe tal cosa, en cierto Hello World, entonces escribe hola mundo, ¿ya? Pero yo como humano ex ante tendría que haber definido todas esas reglas. En cambio, en el paradigma del aprendizaje automático, que es esta idea, ¿cierto?, que con el cual se está logrando cada vez mayores logros, lo que se intenta es que la computadora se programe a sí misma. O sea, yo no ex ante no le doy las reglas para resolver un problema, sino que es el computador, a través de estos algoritmos, que mirando y escaneando grandes cantidades de datos, son capaces de encontrar los patrones que me van a permitir resolver un problema. Por ejemplo, jugar ajedrez, hacer una traducción de un texto, reconocer a alguien en una foto, etcétera, ¿ya? También, quizás un poco en la línea del tiempo, como les decía, los conceptos de inteligencia artificial son de los años 50. El machine learning comienza como a tomar, digamos, más peso, yo diría que a partir de los 80, incluso 90, porque justamente el machine learning depende de que existan datos sobre los cuales yo pueda aprender y encontrar esos patrones. Entonces, en los 70, en los 80, ¿cierto?, en el mundo en que todavía las bases de datos eran algo poco común, el machine learning no había destacado mucho, a pesar de que como concepto también las raíces son bastante antiguas, también son de los años 50, ¿ya? Entonces, lo que ocurre también al principio es que nosotros, cuando hablamos desde este mundo de inteligencia artificial o de machine learning, decimos que existen dos grandes tipos de datos, ¿ya? Yo podría entender que existen los datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos estructurados son probablemente los datos que todos ustedes están acostumbrados a manejar. Por ejemplo, piensen en una hoja de Excel o en una base de datos, donde, ¿cierto?, yo tengo, por ejemplo, datos en formatos tabulares. Entonces, los primeros logros del aprendizaje automático del machine learning, valga la redundancia, se crearon en el mundo del análisis de la data estructurada, ¿ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? O sea, últimamente yo diría que a partir más o menos del año 2007, es que hemos visto también un gran avance en que ahora el aprendizaje automático es capaz de encontrar patrones en data no estructurada también. Se metió por ahí un enano, mi hijo, en data no estructurada, o sea, en data que, por ejemplo, representa textos o fotos o videos o audio, o sea, data que no está necesariamente en una hoja de Excel, ¿ya? Quería saber si me están escuchando, porque veo puras cámaras apagadas,
Por último, si me pueden hacer un dedito para arriba para saber que está todo bien. Ya, Sí, gracias, claro. gracias. Todo bien. Es difícil hablarle como al vacío. Perfecto. Gracias. Entonces, como les comentaba, comienza a aparecer este concepto ahora del aprendizaje profundo o del deep learning, que es básicamente entonces el machine learning, pero ya aplicado en data no estructurada. O sea, ahora el computador es capaz de analizar textos, ahora el computador es capaz de analizar fotos, es capaz de analizar audios. ¿Ya? Esta misma clase que estamos dando, ¿cierto?, está quedando grabada y, por ejemplo, Zoom al final de la reunión genera automáticamente un transcript, ¿cierto? Una transcripción de todo lo que se dijo, un análisis de cuáles fueron los tópicos, etcétera. Todo eso se logra porque existe hoy día esta idea del aprendizaje profundo, ¿ya? O sea, que es esta área del machine learning, que es parte de la inteligencia artificial, se fijan como que voy construyendo, que ahora también es capaz de procesar data no estructurada. Entonces, siguiendo avanzando un poco en la línea del tiempo, como el siguiente granito, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos estado viviendo, yo diría, en los últimos 18 meses, perdón, ahí sí, 24 meses, incluso un año y medio, 2 años, es ahora esta irrupción también de los modelos que se conocen como de inteligencia artificial generativa, ¿ya? Entonces ahí ya empezamos a hablar del famoso ChatGPT y todos sus primos, ¿cierto? Claude, Gemini, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la similitud? Lo podemos ver de ambos lados. Lo que ocurre es que estos algoritmos de aprendizaje de máquina, en algún punto cierto reciente de la historia, se vuelven tan capaces, tan capos de analizar datos, tanto estructurados como no estructurados, que llega un momento en que ya no solo les puedo decir, oye, analízame un texto, sino que ahora yo les puedo decir, genérame un texto que luce y que tiene las mismas propiedades de los textos que analizaste, o una imagen, o un video. Entonces comienzan a aparecer originalmente, ¿cierto? Estos modelos comienzan muy fuerte con texto, entonces por eso como que caen en el paraguas de lo que hoy día le llamamos Large Language Models, modelos de aprendizaje de lenguaje grandes, ¿ya? Pero que tienen esa capacidad de generar data, ¿ya? Además de analizarla. Originalmente solo eran capaces de analizar y generar de manera muy eficiente data en formato texto, pero hoy en día también, ¿cierto? Todo esto se mueve muy rápido, ¿cierto? Estamos viendo también este concepto de los modelos multimodales, o sea, que no solo son capaces de generar texto, también generan audio, generan imágenes. Imagino que ustedes han visto a lo mejor fake news, anda harto contenido, por ejemplo, en redes sociales. El otro día veía uno de, no sé, pues de Boric diciendo una tontera, así como un chiste. O sea, yo puedo crear data que luce, ¿cierto?, como la data original. Todo eso entonces parte de estos modelos de lenguaje grande, Large Language Models. Y por supuesto que un poco lo que hemos visto, ¿cierto?, en los últimos meses, esta como primera punta de lanza ya comienza a tener un montón de posibles aplicaciones muy potentes empresariales, ¿ya? Tanto por el lado del análisis como por el lado de la generación de datos. Entonces, por ejemplo, no sé, por contarle algunos proyectos, yo llevo muchos años trabajando, como les comentaba, en finanzas. Entonces, en finanzas, un mundo es, por ejemplo, cómo podemos leer automáticamente textos de, no sé, noticias financieras o hechos esenciales, ¿sí? También he colaborado, por ejemplo, con algunos colegas del mundo de marketing, donde yo trabajo en un área que se conoce como Service Analytics, ¿ya? Donde hacemos análisis, por ejemplo, de lo que las personas reclaman o de lo que me dicen en redes sociales y cómo yo puedo responder, ¿cierto? O podemos crear un chatbot, ¿cierto? Que sepa, de fondo, entender el contexto de lo que se le está preguntando y responder, y chatbots que funcionan, no como los chatbots que estábamos mal acostumbrados a ver hasta hace un par de años atrás, ¿cierto? Que eran una vergüenza básicamente cómo funcionaban. Ya hoy día cada vez están cada vez más inteligentes. Y así les podría dar un montón de ejemplos, pero no sé, un proyecto que además les voy a mencionar en un ratito, por ejemplo, podemos lograr que estos modelos hagan, por ejemplo, un análisis de crédito, o sea, que revisen los antecedentes ¿cierto?, de un cliente y predigan si va a pagar o no va a pagar el crédito, o si es que este es un cliente que se va a fugar o no, va a cerrar la cuenta, se va a ir a la competencia. Y así, tienen una gran gama de posibles aplicaciones, ¿ya? Y, ¿cierto?, que eso es como por el lado del análisis de los datos, y por el lado de la generación,
Ahora, como piénsenlo como una especie de chat GPT, ¿cierto? Estos modelos con los cuales yo interactúo, ¿cierto? Y les puedo decir, escríbeme una poesía, hazme un dibujo. Yo que tengo un niño de 4 años que se acaba de meter, le puedo decir, oye, cuéntame el cuento de Mario, el capibara, que conoció a Juanito la ranita, y aprieto clic y le creo un cuento maravilloso a mi hijo con fotos, con imágenes, con audio, ¿ya? Entonces sería entonces esta idea de los modelos de lenguaje natural y su irrupción. Y espero, me imagino, que muchos de ustedes, aquí aprovecho a hacer como la pregunta abierta, ya han estado usando esta herramienta. ¿Cuántos de ustedes han estado ocupando durante este año ChatGPT o alguno de sus primos? ¿Quiénes ya lo están usando así como diariamente, por lo menos? Eh, ¿Pueden levantar la mano o alguna vez a la semana? ¿Alguno? Ahí, Sí, Gilles, no sé, yo Gilles o Giles. ¿En qué lo está ocupando, todos los días. Gilles, por ejemplo? Ya, sí, buenas tardes. Yo muy puntualmente, muy pocas Ujú. veces. Pero como ¿Ya? tengo una duda, por ejemplo, a veces para reemplazar la consulta en Google, o Ajá. cuando tengo que armar una presentación o algo, les pido ayuda como estructurar. Como un punteo, ¿cierto? Así como hacer Claro, brainstorming, por Ujú. ejemplo. Vi claro, que Vivis también quería decir algo. ¿Lo dije Sí, que bien? también, sí, Cuénteme. también la uso para que me ayude a generar alguna estructura cuando necesito conocer o aprender más de un tema que me queda difícil o algún término. Perfecto. También la he usado para de pronto que me ayude a corregir cierta parte de la redacción cuando quiero expresar algo. Claro, traducir de un idioma a otro, yo lo uso harto para eso, como siempre estamos También, escribiendo papers, como para traducir. Vicente tiene la mano levantada también, quería decir algo. Yo lo usé para mi tesis, Ajá. ¿Y en qué para análisis de específicamente? datos. Me iba a Análisis de... analizar grandes volúmenes de datos y no Ya. sabía códigos, Claro, y eran te datos de ayudaba a crear, exportación. te ayudaba creando los códigos de Python, me imagino, o de R o algo de ese estilo. Exacto, de Python o de R. Claro, yo también eso un uso que hago bastante de la herramienta, o sea, que me ayude a programar, ¿cierto? Yo sé programar, pero no soy un experto programador, entonces le digo, revísame este código o créame un código que haga esto y yo a partir de eso lo tomo y lo empiezo a mejorar, ¿ya? Entonces yo diría que ese es como el estado, digamos, de este mundo de la inteligencia artificial hasta comienzo del año 2024, o sea, si hubiésemos hecho esta misma charla el año pasado, hubiésemos estado conversando de esto que estamos conversando hoy. Pero lo que les quiero contar hoy día es un poco el más allá. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde se está moviendo este mundo de los chat GPT y todos sus primos? ¿Ya? Entonces, antes de contarles lo que viene, déjeme contarle un poco lo que está ocurriendo hoy, ¿cierto? Darle un poco más de detalle. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando interactuamos con ChatGPT, ¿cierto? Para pedirle que me revise un código o que me ayude a escribir un texto, lo que hacía Vivis o lo que hace Gilles, que le ayuda, por ejemplo, a definir una estructura de una presentación de PowerPoint, nosotros lo que hacemos es interactuar con un modelo tipo ChatGPT, ¿cierto? Estos modelos se conocen como modelos fundacionales, o sea, que básicamente son fundacionales en el sentido de que vino una empresa como OpenAI o Anthropic o Google, tomaron grandes cantidades de datos, ¿cierto? Probablemente se leyeron el Internet completo y estuvieron entrenando con estos algoritmos de Machine Learning esta máquina, este modelo, por normalmente meses, ¿ya? O sea, por ejemplo, se estima que ChatGPT, el 4.0, el que estamos ocupando hoy en día, más o menos se demoraron como 6 meses en entrenarlo. O sea, el computador estuvo, imagínense, estuvo masticando y comiendo data por 6 meses hasta que dijo, ya, perfecto, ahora ya me sé el Internet completo, ya aprendí el lenguaje, ahora puedo funcionar. O sea, por eso le llamamos modelos fundacionales, porque nosotros, por ejemplo, no sé, a nivel, imagínense, académico o a nivel de tu empresa, probablemente nosotros no vamos a tener jamás esos recursos o ese tiempo para poder darnos el trabajo de entrenar un modelo de esas características, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hacemos hoy en día es como ir a estos repositorios, ir a OpenAI, ir a Google, hay repositorios open source también donde, por ejemplo, yo puedo tomar el modelo de Llama, que es el modelo que creó Meta, y yo lo tomo y lo empiezo a ocupar. Y le pido que me ayude, le digo, ayúdame a escribir un código, ayúdame a escribir ¿cierto? Un correo, y lo que hacemos es interactuar con ese modelo, ¿ya? La manera en que interactuamos es con una instrucción, en inglés esa instrucción se le denomina un prompt, ¿cierto? Entonces, lo que se ha estado estudiando, ¿cierto? Es que la manera en que yo le hago preguntas, en la manera en que yo le doy instrucciones y le pido cosas,
puede ser más o menos eficiente, porque es más o menos igual que como si yo estuviera interactuando con un ser inteligente. O sea, si yo a un ser inteligente le digo, no sé, ayúdame a escribir una presentación para mi clase de inteligencia artificial, o le digo, ayúdame a escribir una presentación para la clase de inteligencia artificial que tiene que tener 5 slides, el punto 1 tiene que ser una introducción corta, la segunda un desarrollo, o sea, les doy una instrucción más detallada, es probable que el modelo funcione mejor y te responda de una manera mejor, ¿cierto? Entonces, la manera en que yo les doy esas instrucciones es esto que se comienza a conocer hoy día como prompt engineering o ingeniería del prompt, ¿ya? Y hay varios ya como aprendizajes medio empíricos de cuáles algunos consejos, algunos tips de cómo yo puedo interactuar con esa máquina, ¿ya? Cuáles son la mejor manera de interactuar con estos modelos. Hay un framework, por ejemplo, que se llama el framework de ay, se me fue ya me voy a acordar el nombre, CoStar, lo voy a anotar en el chat por si alguien lo quiere googlear, ¿ya? ¿Dónde está el chat aquí? Se me perdió. Ahí, chat. Lo pueden googlear, CoStar. Entonces, por ejemplo, ese es un framework que te dice más o menos cuáles son las partes básicas que debería tener un prompt, ¿verdad? O sea, cuando tú le pidas algo al modelo, por ejemplo, asegúrate de hablarle de cuál es el contexto. O sea, no sé si han escuchado cosas del estilo de decirle, bueno, dado que me vas a ayudar a hacer una presentación para mi empresa, yo le digo, tú eres un experto generador de presentaciones de empresas de, no sé, de manzanas verdes para hacer, ¿cómo se llama esto? Sidra. O sea, le doy el C es como el contexto. Tú eres. Y dónde vives? ¿Cuál es como tu borde? ¿Ya? La O, por ejemplo, bueno, y tu objetivo es ayudarme a crear esta presentación. Y la S, por ejemplo, es, y quiero que la hagamos en un estilo formal, porque se la voy a presentar a mi directorio. ¿Ya? Y la A, bueno, la S, la T es, no me acuerdo, pero bueno, básicamente tiene una estructura de cuáles son como las partes que debería tener un prompt, ¿ya? O sea, por eso les digo, revísenlo de memoria la T, bueno, la S del estilo, la T, no me acuerdo, ahí si alguien la puede googlear y me ayuda después, que eran las letras que me faltan, pero lo que les quiero decir es que básicamente existen ciertos consejos de cómo yo puedo interactuar, ¿ya? ¿Qué otra cosa se ha aprendido? Todo esto es súper reciente. Por ejemplo, se ha aprendido que si yo, además de pedirle que haga una tarea, le doy ejemplos resueltos de la tarea que quiero que se haga. Entonces, siguiendo con esta analogía o este ejemplo de quiero que me ayudes a hacer una presentación efectiva, mira, acá tienes una presentación que yo hice el año pasado, que yo creo que es efectiva. Hacer eso hace que la presentación resultante sea mucho mejor, ¿ya? Entonces, empezamos a hablar también de algo que se conoce como aprendizaje en inglés se dice shots, como disparos. Entonces, yo puedo hacer un prompt con zero shot, con 0 ejemplos, o con few shots, con algunos ejemplos. Yo le digo, mira, acá está la presentación del año pasado, la del antepasado y la del antepasado, como para que él entienda un poco mejor qué es lo que le estoy pidiendo que haga y cómo quiero que lo haga. ¿Se fijan? Entonces, yo diría que un mensaje clave acá, entonces, que existe este concepto del prompt engineering, que hay maneras más eficientes de interactuar con el modelo para lograr que mis objetivos se logren de manera mejor, que la respuesta que me dé sea mejor, ¿ya? Y pasa por esta idea de tener una estructura, pasa por esta idea además de darle más o menos ejemplos que vayan al caso específico de lo que yo estoy tratando de enseñarle, ¿ya? Y en general, un consejo también es reducirle al máximo la ambigüedad, ¿ya? O sea, yo diría que, por ejemplo, como les decía, yo como llevo mucho tiempo en esto, antes de que existieran estos modelos grandes, estos modelos fundacionales que se llaman hoy día, básicamente lo que hacíamos era entrenar modelos que tenían una sola única tarea específica. O sea, por ejemplo, yo eso lo he hecho muchas veces, por ejemplo, he ayudado a bancos o a instituciones financieras a crear un modelo predictivo de riesgo de crédito. Entonces, ese era el objetivo, y tenía un solo objetivo, predecir si el cliente me va a pagar o no me va a pagar. Hoy día estamos entonces en un mundo en que estamos trabajando con modelos que son generalistas, porque yo a ChatGPT le puedo pedir eso, le puedo pedir que me escriba una canción, le puedo pedir que me haga un código de Python. ¿Se fijan? Es muy amplio todo el espectro de cosas que pueden hacer. Entonces, cuando yo en el prompt lo enfoco y le digo, estoy tratando de resolver esto,
quiero que me ayudes de esta manera, aquí tienes ejemplos de cómo quiero que lo hagas, básicamente tus resultados y la interacción con el modelo mejora, ¿ya? Como que lo logro de alguna manera enfocar a mi tarea específica. Entonces, todo eso lo logramos a través de estos prompt engineering o estos trucos de prompt engineering, ¿ya? Existe además una manera adicional, ¿ya? Que se conoce como fine tuning o ajuste fino, ¿ya? Si uno es experto, por ejemplo, lo que podría tratar también de hacer es tomar alguno de estos modelos estos modelos grandes, ¿ya? Por ejemplo, OpenAI, ChatGPT y todos los proveedores ofrecen este servicio. Entonces yo le digo, mira, yo voy a tomar el modelo grande que ya existe, pero como la tarea que yo quiero hacer es tan específica a mi empresa, a mi problema, por ejemplo, a lo mejor necesito que reconozca todos los SKUs de mi empresa. Entonces, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, por supuesto, ChatGPT no tuvo acceso a esa información cuando se entrenó. Pero si yo quiero entonces que el modelo ahora además entienda los SKUs de mi empresa, por ejemplo, puedo realizar este proceso de fine tuning o de ajuste fino, en que yo tomo el modelo, le digo, mira, y ahora te voy a pasar entonces toda esta información para que tú la incluyas a lo que sabes. Entonces ahora cuando yo te pregunte por, no sé, cuáles son o cuál es el manual que me sirve para este producto y le doy el SKU, ChatGPT o el modelo que yo le haya hecho fine tuning va a conocer también esa información. Es un proceso adicional que se paga extra normalmente cuando uno trabaja con modelos de tipo pagado, ¿cierto? Como OpenAI o Anthropic o Gemini, pero normalmente, ¿cierto? Te logra llevar a ese nivel de performance o de eficiencia ya más como perfecto, ¿ya? Porque, como les decía, como estos modelos son tan grandes, son tan generalistas, se cumple mucho la regla de Pareto, o sea, como que para el modelo va a ser capaz de resolver el 80% de tus problemas, pero va a haber un 20% de problemas que son tan específicos a tu realidad que no lo va a hacer tan bien. Entonces ahí va a haber un espacio de hacer este fine tune, ¿ya? Entonces, me devuelvo para recontarles que recuerden que esto que les estoy mostrando ahora es como el estado del arte del año pasado, o sea, enero del 2024. Si ustedes todavía no sabían esto, bueno, llevan un año de atraso. O sea, apúrense, tienen que ir aprendiendo estas cosas, porque ya pasaron 12 meses y ya de nuevo la frontera se movió, ¿sí? Ahora entonces los quiero llevar a la nueva frontera. Entonces, recuerden, estamos en lo que les acabo de enseñar es cómo yo tomo uno de estos modelos de lenguaje natural e interactúo con él para que resuelva una tarea. Prompt engineering, fine tuning, CoStar, ¿ya? Lo que viene, el siguiente paso, ¿cierto? Estoy tratando de avanzar la lámina. Está medio lenta esta cosa. Ahí sí. Ups. Es lo siguiente. O sea, déjenme quizás también explicar un poco cuál es la conexión lógica. O sea, bueno, tengo estos modelos que, como decía Vicente, ¿cierto? Además de saber un montón, ¿cierto? Son como una enciclopedia, además de ser capaces de interactuar conmigo, tienen entonces una gran habilidad para programar, para escribir código, ¿cierto? Porque dentro de todas las cosas que aprendieron Java, Python, C, R, no sé, el lenguaje de programación que ustedes quieran, ¿ya? Lo tiene imbuido en su conocimiento. Entonces sabe programar probablemente mejor que tú y yo. Entonces, como sabe programar, yo le podría pedir que, por ejemplo, escriba un código que a lo mejor sepa utilizar, de aquí viene la palabra clave, sepa utilizar una herramienta, ¿ya? Entonces, en el mundo de la computación, en el mundo de los sistemas de información, hoy día, por ejemplo, la mayoría de las herramientas funcionan con esta idea de las APIs. No sé si han escuchado ese concepto alguna vez, ¿ya? Pero básicamente una API, una API, es una especie de enchufe estándar que le permite a dos sistemas, a dos servicios comunicarse. Y tienen verbos del estilo de, aquí va la data, haz el análisis, devuélveme el resultado, ¿sí? Y hay una manera estándar de comunicarse. Entonces, por ejemplo, el Banco Central de Chile tiene una API donde yo le puedo pedir todos los días, mándame toda la OF, el dólar, no sé, los tipos cambios de no sé qué cosa. Entonces, yo computacionalmente puedo conversar con el Banco Central para recibir información actualizada, por ejemplo. Y así hay API de un montón de cosas. Las páginas web hoy día por detrás, casi todo lo que vemos en una página web funciona a través de una API. Entonces, ¿cuál es la conexión? Bueno, que ahora yo entonces le podría decir a ChatGPT,
créame un código, aquí está, mira, aquí ChatGPT, acá está el manual de la API del Banco Central, créame un código que me permita comunicarme con la API del Banco Central, ¿cierto? Y ChatGPT te va a responder, te va a escribir un código, ¿cierto? Le hice un prompt engineering perfecto, me contestó súper bien con cuál es el código que yo necesito. Y miren el paso lógico, que bueno, si yo veo que el código que escribió está bueno, yo ahora le puedo dar permiso para que lo ejecute. Entonces, ahora tengo un modelo de inteligencia artificial que no solo, por ejemplo, escribe el código, sino que yo le doy una plataforma donde él puede tomar ese código y apretar play y echarlo a andar. Entonces ahora ese modelo pasa a tener una acción, es capaz de tomar acciones, ejecutar cosas, y puede entonces comunicarse no tan solo con los humanos, sino que puede comunicarse también con los sistemas a través del lenguaje de programación y a través de las APIs. Entonces ya comienza a tener agencia, porque es capaz de tomar acciones, es capaz de tener agencia. Entonces empezamos a hablar de agentes de inteligencia artificial cuando ya le doy esta capacidad de, además de ejecutar acciones en mi nombre. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo esta micro? Nos estamos moviendo a eso, o sea, de que ahora a estos modelos de ChatGPT le voy a dar permiso a que hagan acciones, ejecuten acciones en mi nombre. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Que, por ejemplo, ¿cierto? Déjenme, entonces un concepto clave de esta idea de la acción, cuesta avanzar las láminas con este formato. El siguiente, entonces, concepto ¿cierto? Muy relacionado es que como pueden tomar acción, entonces, bueno, pueden utilizar herramientas. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, bueno, haz una búsqueda en Internet, métete a Wikipedia y busca este concepto por mí. Entonces, no tan solo te contesta con lo que conoce de lo que aprendió en el momento de los 6 meses que estuvo entrenando. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, no sé, voy a mentir probablemente, pero creo que ChatGPT 4.0 se terminó de entrenar justo antes de del resultado de las elecciones de Estados Unidos del 2024. Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT quién ganó las elecciones del año 2024, no sabe que ganó Trump, no debería saberlo. ¿Se entiende? El modelo base no logró conocer esa información. Pero si yo ahora el modelo ChatGPT, además le doy este permiso de ejecutar acciones y de tener herramientas, va a ser capaz de, por ejemplo, en tiempo real, escribir un código que se conecte a la API de Wikipedia, hacer la pregunta, responderse y después contestarte a ti. ¿Se entiende la diferencia semántica entre no sé si semántica, pero es semántica técnica, entre un agente y un modelo de lenguaje natural? El agente es el modelo más la capacidad de ejecutar acciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Héctor, pregunta, ¿tiene una pregunta Sí, ahí? sí. Se entiende entonces que cuando no tiene la información, uno le puede dar una instrucción para que vaya a otra fuente a buscar la información. ¿Es eso? Exactamente, Ya, exactamente, ya. exactamente. Es como pero es la instrucción, pero además piénsalo como con la infraestructura alrededor de ese modelito para que, por ejemplo, tenga una conexión a Internet por ejemplo, tenga acceso a una consola donde pueda ejecutar un código de Python. O sea, no es solo la instrucción, te fijas, tiene que tener ese como medio ambiente que le permita entonces tomar lo que escribió, que antes lo que uno hacía es, bueno, te voy a poner otro ejemplo, es como la misma idea que decía Vivi, ayúdame a escribir un correo, ¿cierto? Entonces yo lo que hacía era tomaba el correo, copiar, pegar, lo llevaba a Google y yo como humano apretaba enviar, ¿sí? Ahora, cuando se transforma en agente, es que yo le podría decir, escríbeme un correo que diga tal cosa, te lo escribe, y yo además le digo, bueno, está perfecto, mándalo. Entonces, cuando ahora le digo, mándalo, él va a tener que tener acceso a tu clave de Google, a Internet, a la API de Google para poder, ¿se entiende? ¿No? O sea, no es solo la instrucción, sino que además este medio ambiente que le permita entonces conectarse y ejecutar la acción. Entonces, cuando tienes todo eso, pasa a ser un agente de inteligencia artificial. ¿Está claro? ¿Se ve la diferencia? ¿Ya? Por supuesto, esto no termina ahí. Entonces, se abre un mundo, imagínense ahora lo que le estamos diciendo, o sea, es como que te doy permiso de meterte a mi cuenta corriente. Esto está ocurriendo ya dentro de la empresa.
no sé, de meterte al SAP, de meterte al, ¿cómo se llama el típico CRM? Ayúdenme, en la clásica de los CRM, no sé, que revisa toda la información del cliente y escribe tú un correo que le conteste al cliente y a mí mándame el puro resumen. Ya me voy a acordar, Salesforce. Le doy permiso que entre a Salesforce, por ejemplo, que revea todos los leads, que los priorice, que escriba. O sea, ya ahora, literalmente, pasa a ser como un ser, voy a usar la palabra difícil, dura, vivo. ¿Se fijan? Que ya ahora empieza a tener agencia, por eso es un agente, empieza a poder tomar acciones. Y entonces, déjenme meterme en otro punto que es interesante. Entonces, ahora yo a este ser vivo, fíjense que va a ser súper relevante, entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas, como los bordes que le doy? ¿En qué ámbito le doy permiso para actuar? Yo podría diseñar, ¿cierto?, un sistema donde le doy instrucciones súper claras de lo que tienes que hacer es tomar el correo, resumirlo, traducirlo, luego mandarlo a esta dirección y además mandarme una copia aquí. Y no le doy permiso que se salga de ese camino. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero ya tiene agencia, entonces ya no es un modelo de lenguaje natural básico, sino que es un agente. Pero es un agente acotado. Pero yo también podría pensar en un agente en que le doy todos los recursos. O sea, mira, ahí están todas mis claves, tenía acceso a todos los sistemas, y no sé, bendiciones, que también lo he visto, y ahora ponte a transar Bitcoin en mi nombre. Entonces, estamos empezando a ver sistemas de ese estilo, donde es el modelo el que diseña todo. O sea, por ejemplo, el modelo dice, bueno, entonces como me estás pidiendo que tengo que transar acciones en la bolsa, lo primero que voy a hacer es, voy a crear un plan de qué es lo que tengo que hacer para lograr eso. Lo primero que tengo que hacer es, no sé, leer finanzas, aprender de diversificación, luego aprender cómo, no sé, cómo mando una transacción a esa bolsa. Hay un lenguaje por detrás para poder mandar y recibir la confirmación. O sea, él hace todo un plan de cuál es el trabajo que tiene que realizar y luego además lo realiza. Eso es un agente de inteligencia artificial, ¿ya? Por supuesto, hoy en día estamos limitados por la inteligencia del modelo que lo está alimentando, que probablemente va a ser algo así como ChatGPT 4.0 o 4o, o el último de Anthropic creo que es Claude 3.5, pero lo que estamos viendo también es que la inteligencia de estos modelos de lenguaje natural, equivalente, ¿cierto? Porque le hacemos pruebas, etcétera, es cada vez mayor y cada vez es capaz de resolver tareas más y más y más complejas. Entonces, no sé, ayer nomás leía, por ejemplo, que tengo un amigo, el Seba Cisterna, que lo hacen al ChatGPT dar la prueba PAES. No sé si vieron esa noticia o lo habían escuchado. Y se sacó puntaje nacional, tuvo todo perfecto, hubiese entrado en medicina. Y el del año anterior no quedaba en medicina, pero entraba en ingeniería. Y el de hace 2 años atrás no quedaba en ingeniería, pero ya por lo menos estaba entrando, no sé, en alguna carrera que requiere menos puntos. O sea, va rápidamente mejorando también en inteligencia. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la idea sería, más allá de los prompts, que le puedo dar entonces acceso a esta herramienta y que le puedo dar más o menos autonomía en hasta dónde le doy permiso para que él decida qué tareas puede hacer y qué tareas puede no hacer. ¿Sí? Yo eso también lo puedo como configurar en estos agentes de inteligencia artificial. Y quiero pausar un segundo, porque no sé si hay una pregunta en el chat. Claro, entonces, por ejemplo, Sebastián Espinosa, justo decía, profesor, el modelo no se actualiza de manera programada, la nueva versión 4 se conecta a Internet y da información actualizada. Entonces, justamente, no sé si esto lo escribiste antes o después de lo que yo expliqué, Sebastián, pero el ChatGPT 4.0 no es que necesariamente te conteste de la información que él tiene en su memoria interna, sino que básicamente la interfaz con la cual tú conversas con ChatGPT 4.0, el modelo ChatGPT 4.0, tiene un medio ambiente que le permite a ese modelo tomar acciones, como por ejemplo hacer búsqueda en Internet, por ejemplo, conectarse a Wikipedia y hacer la búsqueda por ti si es que no conoce la información de la pregunta que tú lo estás haciendo. Entonces, aquí hay un problema como de nombre, en el sentido de que existe el modelo de lenguaje natural 4.0,
Y además existe el producto ChatGPT 4.0, ¿cierto? Que sería esta idea del modelo más el ecosistema que le permite ejecutar todas estas acciones y tener todos estos enchufes y esta conexión al mundo exterior. Para ti como usuario final tú no ves la diferencia, pero eso es lo que estoy tratando de mostrarle. Hay una diferencia, hay como una especie de motor a combustión que además tiene un medio ambiente ampliado. Entonces, la versión, por ejemplo, del ChatGPT, no sé, hasta la 3 punto y tanto, no tenían esta capacidad de tener agencia, solo conversaban contigo a través de texto. Ya del 4.0 en adelante nos damos cuenta de que además de conversar, pueden tener agencia, pueden aplicar y pueden conversar entonces ¿cómo se llama esto? Con los diferentes sistemas a través de la API, etc. Dice, es la versión pagada, profe, pero utilizo 3 inteligencias más grandes. El GPT es la más actualizada porque me permite citar con link y todo. Pero, Sebastián, insisto, no sé si te logré explicar. Una cosa es el producto ChatGPT, otra cosa es el modelo ChatGPT. Y el producto es el modelo más esta capacidad de ejecutar acciones. Entonces, efectivamente, es la versión pagada la que te deja hacer todas estas cosas, pero, por ejemplo, yo trabajo mucho también con modelos no pagados, con Llama, por ejemplo, o hay uno chino, se llama Qwen, que también son igual de buenos que ChatGPT para realizar este tipo de acción. ¿Ya? Quería pausar y hacerle la siguiente pregunta / reflexión. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que hemos construido? Entonces hemos construido este ser, ¿cierto? Computacional, pero que ahora tiene una inteligencia bastante razonable, tiene la capacidad de planificar, tiene la capacidad de tomar decisiones y tiene la capacidad de tomar acciones por ti. ¿Cuál podría ser el siguiente paso? No sé si alguien lo sabe, pero, o sea, aquí voy a dar una pista. Tenemos un ser que es capaz de hacer cosas. ¿Qué podríamos hacer si quiero resolver, por ejemplo, tareas más complejas? ¿Qué hacemos con los humanos cuando queremos resolver tareas complejas? Grupos, exacto, ese es galleta porque Renato Catalán es mi ayudante. Gracias, Renato. Entonces, aún datos de todo. Entonces, lo que les quiero decir, y ahí me ayudo del salvavidas que me tiró Renato, es que, oye, si un agente de inteligencia artificial es capaz de hacer todas esas cosas maravillosas, ¿no podremos tener mejor un grupo de agentes, un sistema, un equipo? Entonces, en vez de resolver el problema con una persona, yo a lo mejor voy a tener un equipo de personas que me ayudan a resolver un problema. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces en realidad, no me acuerdo si lo puse aquí en esta lámina, en realidad el estado actual, ¿cierto? Es esta idea, aquí se ve un poco gráficamente, esta idea de sistemas de agentes de inteligencia artificial. Entonces, cuando hablo de sistemas, es que ahora yo podría configurar, piénselo, hagan como una analogía con lo humano. O sea, yo cuando tengo tareas complejas a resolver, no tengo un humano, sino que lo que tengo es un equipo de humanos, que a lo mejor cada uno es experto en una parte específica del problema, cada uno tiene un cierto tipo de tarea que tiene que resolver, y entre todos, como un conjunto, probablemente la solución que encuentran al problema es mucho mejor a que si yo solo tuviera un agente, un solo humano resolviendo el problema. Entonces ahí Vicente dice, divide y vencerás. Entonces aquí la idea sería divide en el sentido de que tengo un gran problema y creo un equipo. Cada equipo tiene una cierta especialidad y entre todos les digo, bueno, ahora ustedes resuelvan este problema más complejo. Eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, las últimas librerías, los últimos algoritmos, ¿cierto? Nos permiten entonces crear sistemas de inteligencia artificial que se comunican entre ellos, pero además de comunicarse entre ellos, se comunican con el humano, y además de comunicarse con el humano, se comunican con los otros sistemas. O sea, de nuevo, sistemas como el SAP, sistemas como el Banco Central, sistemas como la Bolsa. Le puedo dar permiso y las credenciales necesarias para que puedan sacar data y comunicarse, sacar y enviar data a otros sistemas. Y ahora no es solo uno, sino que varios en conjunto los que están resolviendo o intentando resolver los problemas. Y
como que vemos mucho en las noticias esta idea de lo que les decía, de cómo ChatGPT o el que sea, como un solo modelo va mejorando la inteligencia, pero imagínense que tenemos un presupuesto grande y soy capaz de tener ahora 100.000 de esos modelos 4.0 resolviendo la PAES. Entonces, si ya uno solo lo hace bien, si ahora tengo 100.000 de estas células inteligentes resolviendo un problema, probablemente ya no hay problema en el universo que no vamos a ser capaces de resolver. Entonces, por eso está toda esta idea también del hype, del susto, ¿cierto? Oye, esta cuestión me va a dejar sin trabajo. También podemos, ¿cierto?, empezar a irnos como por el lado oscuro de la implicancia de este tipo de cosas, porque efectivamente todavía es como una especie de promesa, porque como les digo, todo esto se desarrolló, se está desarrollando, la librería, todas las semanas está saliendo una versión de una librería nueva de esta idea de sistemas de agentes de inteligencia artificial. Ahí les puedo escribir varias si a alguien le interesa cómo aprender, pero por ejemplo OpenAI tiene una que se llama Swarm, ya que es una librería que te permite entonces configurar estos sistemas de inteligencia artificial usando los modelos de OpenAI. Microsoft tiene varias, tiene una que se llama AutoGen, hay otra que se llama Magentic One, hay otra que se llama LangChain, LangGraph, o sea, están apareciendo varias librerías en que yo no tan solo interactúo con un modelo, sino que ahora puedo tener varios de estos modelos que tienen herramientas y que además trabajan en equipo para resolver ciertas tareas, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, este es un un sistema de juguete que diseñé hace poco, donde aquí la gracia acá creo que este es un sistema single agent, acá tengo solo un agente que lo que hace es meterse, o sea, primero está revisando mi correo, entonces cuando me llega un correo lo revisa, lo resume, lo traduce y me lo manda de vuelta, no me acuerdo a qué parte. Pero entonces puedo meter en estos flujos, ¿cierto?, de trabajo a estos agentes de inteligencia artificial y podría tener más de uno trabajando por sí solo, en equipo, con más autonomía o con menos autonomía. ¿Ya? ¿Está claro? Más o menos el concepto. Entonces, Pero, voy a ir terminando ya. Sí, consulta, Héctor. pero en ese caso, en esta situación, si llega un correo, lo revisa y él lo responde o reenvía ese correo, ¿en qué momento yo me doy cuenta de eso? Que es una buena pregunta. O sea, básicamente una manera de entender como dónde en la vida cotidiana van a estar estos modelos slash sistemas slash agentes, es que tú puedes decir, mira, hay dos tipos de tareas. Están las tareas que se pueden automatizar completamente y que me importa un rábano que me avise, con tal de que funcione, ¿ya? Y otro tipo de tarea en que yo como humano necesito estar en el loop, ¿cierto? Necesito enterarme, necesito darle feedback, necesito chequear que lo que se hizo está correcto antes de que se ejecute. Entonces, o yo automatizo o aumento. Esa es un poco como la idea. Entonces, no sé, tareas que a mí me encantaría automatizar. Contestar los típicos correos que me mandan los alumnos de profesor, ¿cuándo hay que entregar la tarea? Contéstale Ya, automáticamente. sí, Pero no sé, pero si el correo es, pero si, perdón, déjame, ya, dale, dale. pero si el correo es más complejo, o sea, por ejemplo, algo así como, no sé, me está informando de que se murió su mamá y que por eso no vino a clase, ¿te fijas? A lo mejor, o sea, ahí lo que quiero es que me redacte una pre-respuesta y me la muestre primero y yo la veo, la leo, la reviso y yo aprieto enviar. Y en este sistema de agentes, yo, por ejemplo, podría tener un agente que haga primero ese primer if, o sea, como leyó el correo y el correo es de tipo, si es de tipo pregunta latera automatizable, contéstalo automáticamente. Si no, mándalo por esta otra rama donde hago el borrador y se lo muestro al humano y por ejemplo, este mismo sistema, yo acá me deja tener así como una lista de, aquí están todos los correos preescritos, revísalo, y yo digo enviar, no enviar, 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 no enviar, así. Claro, Y hay un humano eso, en el loop. Pero, claro, pero a lo que voy es que existen ambas opciones. sí. Automatizo todo o meto a un humano que chequee previo a que se ejecute la acción final. Pero para el segundo caso, tú ¿Mm? necesitas que te envíe una notificación para saber que está eso ahí latente, ser enviado, Claro, claro. ¿cierto? Entonces, Ya. Pero en el primer caso, yo necesito alimentar el sistema con información para que sí, él pueda responder automáticamente. Entonces,
¿Cómo se hace eso? Si es un chat GPT, me imagino que tiene que ser uno pagado. Me pongo en la siguiente situación. Estoy en un proyecto en que se maneja mucha información. La información va cambiando. Hay definiciones en el proyecto que se hicieron hace 2 o 3 meses atrás. Yo se las puedo entregar al sistema. Y pasa un Sí, año y mantiene esa información o la información ha ido mutando porque se ha ido desarrollando cierto tema, por ejemplo. sí. Te entiendo ¿Cómo? perfecto la pregunta. Entonces por ejemplo, un espacio que se está desarrollando fuertemente también son estos ambientes, que aquí la palabra clave como computina es integrar, que te permiten integrar entonces información de diferentes fuentes. Y en esa integración, además, crear estos flujos con if. Si pasa esto, ándate por aquí. Si pasa esto, toma esta rama, si no está otra rama, si no está otra rama. Y eso hoy día todo eso lo puede hacer programando puro código o lo puedo hacer con algunas herramientas visuales como esta que está aquí, ¿ya? Entonces, esta no es que sea la mejor herramienta o la única herramienta que existe para hacer esto, pero por ejemplo existe esa herramienta que se llama N8N, N8N, donde está un poco lo que te estaba diciendo. Tengo un nodo que este es el que está conectado a la fuente de donde viene la data. Entonces puede ser Gmail, puede ser una base de datos, puede ser el banco central, cualquier cosa que tenga una API, o un archivo plano, o una base de datos en la cual yo me pueda conectar si tengo las credenciales. Y esto se traga la data automáticamente y eso tú lo programas a qué hora, qué día, con qué periodicidad, con qué chequeos se le van a hacer. Y eso se lo pasa al modelo, el modelo lee, siguiendo el ejemplo sencillo, lee el correo, dado lo que dice el correo, decide que se tiene que ir por la rama de arriba o por la rama de abajo. Entonces, por ejemplo, ese programa que te estoy mostrando ahí, el N8N, es un programa que ya tiene un montón de enchufes e integraciones prehechas para 1000 sistemas. Ya se sabe conectar a SAP, se sabe conectar a Salesforce, ya, N cosas. Entonces, yo llego y agarro, lo conecto, le pongo las credenciales y el siguiente paso es, ahora conéctate al modelo de OpenAI, o si tengo cuenta con Gemini, conéctate al de Gemini, o si tengo el pagado, o sea, el gratuito, conéctate al modelo gratuito. Tiene todos esos como enchufes modularmente para que yo pueda ir creando estos flujos de trabajo. Héctor. Ya. Sí, yo te hacía la pregunta porque, por ejemplo, si yo estoy en una licitación de un proyecto, ya yo estoy como mandante, generé las bases técnicas y todos los antecedentes para licitar. Y tengo, por ejemplo, 10 oferentes y ellos me mandan su lista de consultas. Sí, ¿Ya? Entonces hay una persona que es del área de contrato por mi lado, que toma esta lista y deja una sola lista con todos los oferentes. Entonces, yo esa lista la tengo que coordinar y me demoro, pucha, si es rápido, una semana en responder todas las bueno, preguntas. pero Si lo son, que me estáis si son- diciendo es un caso de uso así perfecto para lo que yo te estoy diciendo. Entonces, claro, yo Lo podríamos hacer, lo yo lo que podríamos quiero hacer. es pasarle la lista a la inteligencia artificial, si son 500 preguntas, que me las responda. O que te las pre-responda, que Claro, sería como el siguiente caso. Y después tú claro, las revisas antes de enviar. Eso claro. es lo que hoy día podemos hacer. O sea, integrarme, leer, contestar, tomar acciones automáticamente o no. O sea, o la acción puede ser, ahí está el borrador, ahora que lo revise el humano, etc. Pero ¿Sí? para eso yo tengo que alimentar con los antecedentes de la licitación, Claro, claro. Por eso tienes que alimentar tener el en alguna sistema. parte, tienes que tener en algún sistema, sigamos con ese concepto, en algún sistema, esa data que la gente tiene que ser capaz de acceder. Entonces, normalmente para eso ocupamos base de datos o archivo Excel o tenía una carpeta donde están los PDF. O sea, puede ser cualquiera de esos formatos hoy en día, no hay problema. Si tengo un OneDrive, por ejemplo, ¿lo puedo hacer? También está Google Drive, OneDrive, no sé, por eso, todos esos sistemas en nube, Dropbox, todos tienen API. Por eso digo, el concepto al final genérico, todas esas cosas al final caben en una API. Y Y, como el OpenAI sabe hablar API, sabe hablar todo. y esa información que yo le voy a pasar es confidencial, porque internamente nosotros en el equipo eso es confidencial, Ya, para que ese es no salga otro, de ahí. es otro ángulo de eso. Es que, bueno, claramente, si ocupan los servicios de los modelos pagados, o sea, la nube de OpenAI o la de Claude o la de Gemini, estás sacando la data de donde sea que la tienes y se la estás llevando a la nube de estas grandes corporaciones. Entonces, Claro. si tú no quieres eso, esa arquitectura, o sea, esa manera de organizar este cuento no te sirve.
Lo que Ya. tendrías que tener es un modelo que nosotros llamamos local. O sea, tú podrías tener un modelo de lenguaje natural corriendo Inteligencia, localmente en tu computadora. Entonces ahí la data no sale de tu computadora y todo esto ocurre localmente. Eso también se puede hacer. o sea, es una inteligencia artificial local. Exactamente. Yo lo podría usar Bien, para mi proyecto. podría usarlo para tu proyecto. Justo el proyecto que te voy a mostrar ahora, déjame avanzar, es un proyecto que hicimos con la CMF. Entonces con CMF, por ejemplo, teníamos ese tipo de restricciones. ¿Ya? O sea, bueno, tengo otro primero. Entonces, por ejemplo, este es un problema, con un tesista, ¿ya? Es un tesista donde lo que estamos haciendo es analizar reclamos de fraude. No sé si vieron que el año pasado quedó la escoba con fraude en el sistema bancario con las tarjetas de crédito, ¿cierto? Como que había un aumento grande por el fraude por un cambio en la ley. Entonces, lo que hacen estos modelos, por ejemplo, acá, básicamente lo que hacíamos era leer lo que estaba diciendo la persona y de alguna manera clasificar automáticamente si lo que estaba narrando era o no era fraude. ¿Ya? Entonces, acá no había problema con usar modelos open source, o sea, perdón, al revés, modelos pagados como OpenAI, ¿cierto? Y fíjate que todo el resto de los modelos que ocupamos acá en esta tesis son modelos open source, o sea que yo podría, entre comillas, descargarlo y correrlo localmente en mi máquina. Entonces ahí yo no le pasé la data a nadie. La data no salió de mi servidor. ¿Ya? Entonces podemos realizar también soluciones que tienen como esa parte de la privacidad de los datos check, digamos, no hay problema con eso. ¿Ya? Siguiente ejemplo, como que ya me muestra la misma lámina dos veces. Este es el proyecto que les estaba empezando a comentar con la CMF, ¿ya? Entonces con la Corporación para el Mercado Financiero. Entonces, básicamente es un modelo que toma la información de un cliente y predice si el cliente va a pagar o no va a pagar el crédito. Entonces aquí también, CMF también tenía ese mismo tipo de pregunta, de duda, porque ellos no quieren tomar la data que es cierto que reciben y enviársela a la nube. Entonces también tuvimos que implementar soluciones de manera local y el resumen es que los modelos locales logran más o menos prácticamente el mismo resultado que los modelos pagados que están en la nube. Se puede, ¿ya? Eh, y bueno, y acá básicamente no sé, por ejemplo, algunos posibles usos de esto. Y aquí abro el micrófono, yo creo ya que podríamos conversar un ratito. ¿Dónde podemos ocupar esta tecnología? Imagínense la cantidad de posibles aplicaciones que tiene esto. En seguros, en retail, en experiencia de cliente, en, no sé, licitaciones, en construcción. O sea, donde sea que haya datos y haya sistemas, y ahora pueda yo tener un mono que es un agente que es capaz de analizar la data, revisar, sugerir, tomar una acción, crear un plan. Como les decía yo, o sea, como que en el fondo lo que está pasando es que estamos creando humanos sintéticos. No sé si humanos, inteligencia sintética, que cada vez son, valga la redundancia, un poquito más inteligentes. Entonces, hoy día hay piénselo así, o sea, probablemente hay un set de tareas que son relativamente sencillas, donde probablemente con estos modelos, con la inteligencia que tienen hoy, ya serían capaces de solucionarlas sin ningún problema. No sé, toma un reclamo y dime si el reclamo era acerca de, no tengo idea, acerca del color de la habitación o del olor de la habitación. Cosas de ese estilo, esto funciona perfecto. Si ahora tú le haces una pregunta muchísimo más compleja, no tengo idea, así como cuál es el ángulo que tiene que tener la partícula que tengo que colocar en mi acelerador de partículas para que no sé qué cosa ocurra en el CERN, no creo que este tipo de modelos lo hagan hoy. Pregúntenme en 18 meses más. ¿Ya? O sea, así como va, a la velocidad que va, no me extrañaría que en 18 meses más tengan una inteligencia tan alta que sean capaces de resolver problemas muy, muy, muy complejos y avanzados. ¿Ya? Hoy no, hoy yo diría que aquí Renato se va a sentir, pero yo diría que es como la inteligencia de un alumno en práctica. Esa es como una analogía de qué tan inteligentes son estos modelos. Huelen como, o sea, inteligencia slash experiencia, es como eso, como que son muy inteligentes, pero quizás les falta esa parte como más práctica, ese conocimiento todavía no se ve tan desarrollado, ¿ya? Pero lo que vemos es que va muy rápido, ¿sí? Eh,
Y por ejemplo, no sé, esto también salió hace poquito, hace como, ¿cuánto fue? 2 meses atrás, si no han visto este video, se los recomiendo. Es, por ejemplo, ¿cierto? Uno de los competidores de OpenAI es Anthropic. Anthropic tiene una familia de modelos que se llaman Claude. Entonces, Claude lanzó esta demo, eso es una demo, donde lo que hacen es enseñarle a Claude a literalmente usar tu computadora, o sea, en el sentido de que ustedes ven al modelo tomando el mouse, haciendo clic, abriendo ventana, yendo a buscar información de una tabla, metiéndose a otro sistema, colocando la clave, o sea, toda esta idea que yo les digo de un agente tomando acciones y tomando decisiones, pero ya como que incluso está imitando al humano manipulando un computador físicamente, moviendo el mouse, apretando las teclas, ¿ya? Casi que pegándole en la pantalla cuando se queda pegado. Entonces eso, si no lo han visto, se lo recomiendo también para que le echen una mirada. Y déjeme ir cerrando ya, porque yo creo que ya está ya estamos en la hora, entonces ¿dónde tiene esto cabida? ¿Dónde tiene esto espacio? Bueno, por eso les digo, es una infinidad de posibles aplicaciones. ¿Eh? Por supuesto, en automatización, en personalización de contenido, o sea, ya no contestar el mismo correo masivo a todo el mundo, sino que a cada cliente mandarle un correo como ¿cierto? Con personalizado a su problema, a su estilo, a lo que conozco de él en mi sistema, predecir un montón de comportamientos y de fenómenos. Es decir, el modelo predice si el cliente va a pagar, predice si el cliente va a fugarse, si es que el dólar mañana va a subir o va a bajar. Asistencia inteligente en el sentido de, ustedes ya lo mencionaron, créame un plan de trabajo, cuáles son las 5 etapas que tengo que seguir. Tienen muchísimas posibles aplicaciones. Y bueno, y más allá, ¿y qué nos queda más allá? Bueno, sabemos lo que ya lo he dicho varias veces, es que esto no para, o sea, hay una cantidad de dinero arriba de la mesa en este mundo hoy en día. No sé si supieron que, bueno, esto es una noticia antigua ya, pero por ejemplo Microsoft le puso $1 billón de inversión a OpenAI. ¿Ya? O sea, todos los gigantes de la tecnología están colocando fichas, o sea, que nosotros como país en desarrollo estamos a años luz de lograr cosas de ese estilo. Quizás China, como, ¿cierto? Como otro polo donde probablemente le van a estar generando un poco de competencia a estas grandes empresas tecnológicas. Google con su modelo Gemini, que hace como 2 semanas lanzó la última generación, al fin se puso al día, o sea, ya los modelos de Google están igual o mejor que los modelos de ChatGPT, OpenAI. Entonces, esto está muy interesante, está al rojo. Eh, yo no tengo todas las respuestas, les estoy contando un poco como de mi experiencia ya de muchos años metido en esto, pero como que los últimos, no sé, 18, 24 meses han sido una locura en el sentido de la cantidad de nuevos desarrollos y nuevas cosas que están ocurriendo. Entonces, si no están actualizados, yo creo que actualizarse es un must, es un imperativo, ¿ya? Porque si no, y lo digo como persona, como sociedad, como país, nos vamos a quedar súper atrás. O sea, hay que estar ahí preocupados de no quedarnos abajo de esta nueva revolución industrial, ¿ya? Eso, fin. Muchas gracias por escucharme de esta clase un poco desordenada, pero lo que pasa es que no estamos enseñando cosas que llevan 100 años, digamos, creadas. Entonces, es por eso está todo, hay muchos caminos que se están abriendo, ¿ya? No sé si tiene alguna duda, comentario. Abro el micrófono para todos esos burning questions, pensamientos filosóficos. De nada, gracias a todos los que me están dando las gracias. No sé si el Leonardo o la gente de Bárbara que vi también que se conectó por ahí, quieren decir algo. Eh, Solo recordarle a nuestros asistentes que mañana le vamos a enviar la grabación por si desean compartirla o si quieren revisarla nuevamente. Así que esperen mañana atentos el correo y también lo vamos a dejar enlazados con el equipo de admisión por si desean profundizar en alguno de nuestros programas. Solo recordarle que
Estamos ya con las postulaciones abiertas, así que pueden pedir más información, explorar, así que con todo gusto les vamos a estar ayudando. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que hacer antes que el profesor se retire. Hola, yo, Pablo, por Pablo, acá. Sí. sí, dígame. No, profe, ¿de qué forma uno se puede ir actualizando o qué página seguir para ir esto al día en todo este avance tecnológico? Eh, es difícil la respuesta, o sea, básicamente, como te digo, se mueve muy rápido. Y muchas de las respuestas tradicionales como que ya no dan abasto. O sea, yo mismo, por ejemplo, no sé, por leer los papers, están saliendo 200 papers toda la semana. O sea, como que ¿cierto? El ancho de banda no te da tampoco como para aprender tanto. Eh, entonces, bueno, hay harto material en línea, ¿cierto? Por supuesto, hay foros. También hay, no sé si conocen, hay un egresado que se llama Rodrigo Rojo. Aprovecho de hacerle publicidad a Rodrigo Rojo. Rodrigo Rojo, él crea todas las semanas algo que él le llama el resumen resumido. Se lo recomiendo, si lo googlean, Rodrigo Rojo, resumen resumido. Y básicamente él está como escaneando todas las noticias que tienen que ver con inteligencia artificial y todos los domingos manda un resumen de como los highlights de lo que pasó la última semana. Pero por supuesto eso te deja como con el puro titular, ¿ya? Y después, si uno quiere aprender más, yo diría que el aprender algún lenguaje de programación ayuda mucho, porque todo esto está ocurriendo en Python, básicamente. Eh, y bueno, por supuesto, seguir aprendiendo. Nosotros también tenemos bastante oferta, tenemos el Magíster de Analítica de Negocio, en el MBA tenemos también un ramo electivo donde conversamos de estos temas. En la oferta tradicional, nosotros también como FEN estamos siempre preocupados de estar como colocando los temas más al día, digamos, ¿ya? Eh, pero claro, para ser experto, experto, hay que colocarse. Gracias. Ahí mandaron el link al canal de Rodrigo Rojo. Eh, yo creo que por eso, quizás el primer mensaje es generar la inquietud, ¿ya? Y ponerse a buscar, ¿ya? Y puede ser que ahí ese sea una primera punta de lanza, ese canal de Rodrigo, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Hola, buenas Difícil tardes. pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Pablo? No, ¿quién era? Perdón. Cristian Pérez por acá. Cristian, ¿cómo está? Consultar para el lado de finanzas, por ejemplo. A mí me interesa el tema de finanzas, los mercados, que también se está metiendo harto. ¿Cómo qué tanto necesito hacerme experto en diseñar esto? ¿Qué nivel, qué tipo de expertise, por dónde debiera irse uno? Como para aplicarlo esto específicamente de la inteligencia en el tema de los mercados financieros, en ese ámbito de los negocios. Yo soy, bueno, originalmente mi corazoncito es financiero. De hecho, ahora estoy con varios proyectos con la bolsa y todo. De nuevo, difícil pregunta. Yo creo que hay dos niveles. O sea, como en todo, va a haber gente que va a estar desarrollando técnicas y herramientas de este estilo, soluciones que incluyan este tipo de cosas, y personas que las van a utilizar, ¿sí? Entonces, yo creo que para ambos mundos lo primero es tener un conocimiento básico, o sea, de que existen, más o menos cómo funcionan, cuáles son, ¿cierto?, los componentes, qué pasa si muevo esta perilla, y obviamente el que lo desarrolle va a tener que conocer muchísimo más al detalle, pero yo creo que hay un nivel mínimo de conocimiento de estas cosas, así como antes era, ¿cierto? Uno no puede estar en finanzas si no sabe estadística. Yo creo que hoy día no vamos a poder estar en finanzas si no sabemos de inteligencia artificial. Porque finanzas, por la cantidad de data y sobre todo la data estructurada que tenemos que procesar, que generamos todos los días, y todo al final es procesar información, es uno de los, ¿cierto? De los ámbitos donde la inteligencia artificial cae, pero así perfecto. Entonces, ya se está viendo, ya van a haber cada vez más herramientas, soluciones que incluyan inteligencia artificial. Entonces, claro, quizás todavía hay un espacio para ser el que genera la novedad, la innovación, de que yo soy el que creo la herramienta, pero yo creo que en un corto plazo, no sé, de aquí a 5 años más, ya vas a tener que asumir que la herramienta es como dada. Entonces, hay que ponerse al día. Y, por ejemplo, dentro del Magíster de Finanzas, también hay varios cursos que tienen que ver con analítica de negocios. Yo doy un curso, por ejemplo, de Machine Learning en el Máster de Finanzas. Entonces, de nuevo, como que
esto es como que se está empezando a permear, yo diría que todas las áreas. O sea, si tú te vas al máster de marketing, también tienen un curso de analítica, en el de gestión de personas hay, por ejemplo, hay un diplomado de People Analytics, o sea, como que no hay cómo arrancarse de esta nueva ola que se nos viene, ¿ya? Va a estar presente, queramos o no queramos. Así que estudiar, por eso, para ti que eres de finanzas, yo creo que un punto de inicio, si no sabes, es programar, aprender a programar. Python o R son como los dos lenguajes de programación donde la gran mayoría de estas cosas están ocurriendo. Entonces, lo primero es como saber ese lenguaje, ¿ya? ¿Más preguntas? Gracias. Muchas ¿No? gracias, profesor. Ya, pues, si no, un gusto a todos. Ojalá le haya generado el bichito de seguir perfeccionándose. Y un abrazo, pues, un gusto a todos, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, Chao, David. chao. Chao.